tardes. Les doy a todos y todas una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina. Bueno, hoy tengo el gusto de volver a presentar a una querida colaboradora, ya amiga de la casa, la doctora María Florencia Grifa. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Irene, ¿qué tal? Gracias. Bueno, hoy vamos a Muy bien. estar... Bueno, buenísimo. Hoy vamos a estar hablando con Florencia sobre el análisis de la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación en materia sucesoria. Vamos a estar viendo qué artículos se reformaron, aciertos y desaciertos de la reforma, seguridad del tráfico de bienes versus derechos de los legitimarios, cuándo el tercero adquirente es de buena fe, opiniones doctrinarias, cuál es el impacto de la reforma en las diversas ramas del derecho civil, el debate pendiente, libertad y autonomía versus legítima. Bueno, para quienes no conocen a María Florencia, bueno, ella es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, co-coordinadora y docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio de la misma universidad, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y doctoranda en Derecho en la misma universidad. Bueno. Bueno, como les estaba diciendo, disculpen, porque por ahí con internet o los problemas de conexión, por ahí prefiero estar conectada con otro dispositivo para poder dar la charla tranquila. Agradecida a Irene en particular, a la editorial, por haberme tenido en cuenta nuevamente para hablar de esta reforma que se ha producido específicamente en materia sucesoria, pero con un impacto en todas las ramas del derecho civil. Y bueno, y la verdad que en estos contextos me siento una privilegiada porque poder estar en mi casa trabajando y haciendo lo que me gusta, la verdad que muy agradecida de tener esta oportunidad y poder conversar, y esperemos que bueno, puedan abrir al debate al final de la charla. Si querés, Irene, ya podemos empezar. Muy bien. Con la primera filmina. Bueno, esta ley, que es la ley 27.587, para ponernos en contexto, fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación el 11 de noviembre del año pasado. Fíjense que había entrado al Senado en el mes de octubre e inmediatamente fue sancionada luego por la Cámara de Diputados. El proyecto fue impulsado por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal y tuvo por finalidad evitar que las donaciones realizadas a descendientes y cónyuge estén sujetas a la acción de reducción, y a su vez limitar el ejercicio de la referida acción en el supuesto de terceros adquirentes de buena fe con el fin de optimizar la venta de inmuebles. Acá les traigo a Medina, quien dice que bueno, la nueva ley cambia sustancialmente, y comparto su opinión, el sistema de protección de la legítima al reducir la posibilidad de ejercer la acción de reducción entre herederos forzosos, al tiempo que da mayor seguridad a los terceros adquirentes de buena fe e influye en la seguridad jurídica de las compraventas de inmuebles. Y ahora seguimos, vamos a ver que yo acá les menciono y los vamos a ir analizando uno por uno. Fíjense que les traje esta imagen porque me parece que es muy apropiada para el caso. ¿Por qué? Porque se han modificado 4 artículos del libro específico de las sucesiones, pero con un impacto, ¿sí? Esto como que se ha desarmado y ahora va a haber que darle coherencia, porque realmente, si bien ya voy a decir en qué estoy de acuerdo con la ley y en qué cuestiones no, la verdad que carece de una deficiente técnica legislativa y fue aprobada con tanta velocidad y sin un debate adecuado, que va a producir, de hecho ha producido, digamos, muchas incoherencias en el sistema con solo esa modificación de esos 4 artículos, dejando vigente un montón de otras disposiciones. En concreto, los artículos que se han modificado son el 2386, titulado Donaciones inoficiosas, el 2457, que refiere a los derechos reales constituidos por el donatario, el 2458, que habla de la acción rei persecutoria, y el 2459, que tiene el título de prescripción adquisitiva. Ahora vamos a ir viéndolos uno por uno. El primer artículo modificado es el 2386, y ustedes tienen que tener en cuenta, en cuanto a la donación inoficiosa, que
tenemos dos artículos que tienen el mismo título. Uno, el 1565, que habla de donaciones inoficiosas, justamente cuando habla del contrato de donación, que es aquella donación, ¿sí?, se considera inoficiosa cuando el valor excede la parte disponible del patrimonio del donante, y a este respecto se aplican los preceptos de este código sobre la porción legítima. Y otra norma específica que establece las donaciones inoficiosas, que es el 2386, que es aquella esa donación que resulta inoficiosa cuando es realizada específicamente a descendiente o al cónyuge. Y fíjense cómo ha quedado la norma en la actualidad. Dice, la donación hecha, está en negrita lo que se ha modificado, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge, cuyo valor excede la suma de la porción disponible, más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Esta última parte del artículo antes que decía que esa diferencia estaba sujeta a reducción. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de una liberalidad que excedió la porción disponible, además de la legítima individual del donatario, vulnerando justamente la legítima del otro que no recibió la donación. Por lo tanto, la acción correspondiente para resguardar esa legítima afectada es la de reducción y no la de colación, como ha quedado redactada ahora la norma. Vamos a entrar a analizarlo más detenidamente. Vamos a ver, seguimos ahí, el concepto de colación. Fíjense que la colación es el derecho que tiene, de acuerdo al nuevo código, el coheredero presuntivo para exigir que los descendientes y el cónyuge del causante que han recibido un bien o beneficio por un acto a título gratuito de aquel, traiga a la masa de la partición el valor de lo que recibió, a menos que se le hubiera dispensado expresamente de hacerlo. Fíjense que la colación, justamente a diferencia de la reducción, opera en valores, es una colación ficta. Yo tengo que computar el valor de lo que recibí en vida y ese valor se me imputa en el momento de la partición. Y ahí se verá si ya recibí la totalidad de mi porción hereditaria en vida y como consecuencia en la partición no debo recibir nada, si recibí de más y entonces debo devolver en dinero, o si recibí parte y se me debe compensar, digamos, el resto con bienes hereditarios. Seguimos. ¿Cuál es el fundamento y la finalidad de la acción de colación? El fundamento es que toda donación o beneficio realizado mediante una convención, que ahora lo admite expresamente el código, se presume como adelanto de herencia, o sea, como adelanto de lo que a mí me va a corresponder al tiempo del fallecimiento del causante. Y la finalidad es la igualdad entre los herederos forzosos. Esta igualdad que yo digo, pongo entre signos de admiración, porque les voy a dar algunas pautas de que en mi criterio ha sido bastante afectada ya con la sanción del Código Civil y Comercial del año 2015. ¿Y esto por qué? En primer lugar, en cuanto a la legitimación activa, fíjense que a diferencia del Código Civil, el nuevo código establece quiénes son los que están legitimados para accionar por colación. En el 2395 dice, derecho de pedir la colación. La colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación, ¿sí? En cambio, Vélez, que decía, reconocía legitimación para reclamar justamente colación y restablecer esa igualdad vulnerada a todos los herederos forzosos, independientemente de la calidad que tuviesen al tiempo de la donación colacionable, lo cual resulta lógico. La nueva norma del código, si yo les pongo un ejemplo, yo tengo 3 hijos, ¿sí? Y resulta que el último hijo no existía aún cuando yo le realizo una donación a mi primer hijo y el segundo ya estaba, ¿qué pasa? Al momento de mi fallecimiento, este segundo hijo sí va a poder reclamar por colación y va a ver resguardada su igualdad. ¿Por qué? Porque era coheredero presuntivo al tiempo en que yo le realicé la donación a mi primer hijo. En cambio, el último, como no era coheredero presuntivo al tiempo que realizó la donación, no va a poder demandar por colación. Entonces, aquellos que dicen, bueno, esta ley, una de las cosas que viene a modificar justamente es uno de los principios troncales de nuestro derecho, que es la igualdad entre los herederos. Yo digo, bueno, ya partamos de la base, que es una cuestión fáctica, que no todos los hijos son iguales, lo digo como hija y como madre,
y no todos los padres son iguales, o los progenitores son iguales tampoco respecto de los hijos. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo más que da la posibilidad de hacer diferencias justamente entre los descendientes. Entonces, como les menciono ahí, el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, yo no tengo dudas en que en un caso particular voy a poder plantear la interpretación de este artículo conforme la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, porque si no este heredero forzoso se va a ver vulnerado en su igualdad. ¿Por qué? Porque no era heredero al tiempo de la donación, independientemente que lo sea al tiempo del fallecimiento del donante. Y en cuanto a la legitimación pasiva, también hay diferencias en el Código de Vélez y en nuestro Código Civil y Comercial sancionado en el 2015. ¿Por qué? Porque el nuevo código solamente dice quiénes están obligados a colacionar: el descendiente y el cónyuge. O sea, yo puedo demandar al descendiente y al cónyuge, al ascendiente no. En el régimen de Vélez podía hacerlo con relación a descendientes, cónyuge y ascendientes. Y fíjense lo que les menciono acá, como les dije, que la regla es que todo lo que yo recibo en vida por donación o un beneficio derivado de una convención particular se interpreta como regla a cuenta de mi futura legítima. La ley, tanto en Vélez como en el nuevo código, me da la posibilidad de decir otra cosa, de decir, no, no quiero que se impute como adelanto de herencia, sino que quiero que se compute como un plus, darle de más, por el motivo que sea, sin fundarlo a lo mejor. Yo quiero darle de más a alguno de mis hijos y lo puedo hacer, ¿sí? ¿A través de qué? De una cláusula expresa de mejora. Entonces, la colación puede ser dispensada al heredero beneficiario a través de una mejora, por lo que se le permite imputar el valor de lo donado ¿a qué parte? Justamente a la parte disponible. La mejora, les menciono acá cuál es la regla, puede ser realizada mediante cláusula expresa de un testamento, ¿sí? Esa es la regla. O en el mismo acto de la donación, por ejemplo, si es un inmueble en la misma escritura, yo puedo decir, esta donación que le realizo a mi hija Florencia, quiero que se impute a la porción disponible que yo tenga al tiempo de mi fallecimiento a título de mejora, y ahí ¿qué está realizando? Está realizando una mejora por actos entre vivos, que es un pacto sobre herencia futura que está excepcionalmente permitido. Y si la liberalidad, ¿qué pasaba? Por más que estuviera esa cláusula de mejora, excedía la porción disponible, la mejora obviamente entra dentro del marco de la porción disponible, no puede ir más allá. Por ese excedente, ¿qué procedía? Al estar afectada la legítima, procedía la reducción, de acuerdo al originario 2385. No más, ahora va a ser solamente entre descendientes y cónyuge, acción de colación. Les menciono ahí los otros supuestos, que no es el caso de la charla, de mejoras por actos entre vivos, que a su vez son pactos excepcionalmente permitidos, la mejora tácita del 2461 primer párrafo, y la mejora en la partición donación por ascendiente del 2414. Entonces, les explico con un ejemplo cómo funcionaba la norma, el 2386, antes de la reforma. Si una persona a su muerte dejaba 2 hijos, A y B, y un caudal hereditario de 40.000, en vida había realizado una donación con dispensa, es decir, con mejora, al hijo A por 110.000 pesos, la suma del caudal hereditario más la donación me da un total de 150, la porción disponible, si hay descendientes de acuerdo al nuevo código, es de 1/3, 50.000, la legítima global, en ese caso sería de 150.000, 2/3, dividido los 2 herederos que tengo, los 2 legitimarios, mejor dicho, me da una legítima individual de cada uno de 50. Entonces era evidente que si yo lo había mejorado en la porción disponible y esa liberalidad que había recibido en total le quedaba en 60.000 pesos en el caso, había un excedente respecto de su porción hereditaria de 10.000. Ese excedente que vulneraba la legítima del otro legitimario, por ese excedente procedía la acción de reducción. Ahora va a proceder por ese excedente la acción de colación. Críticas. La verdad que la doctrina ha salido inmediatamente desde que salió el proyecto. Yo ahora les voy a comentar, porque tuve la oportunidad por la editorial Microjuris de comentar en su momento el proyecto,
con algunas consideraciones para ver si algunas normas se podían adecuar un poco más, sin perjuicio de que salió como se había previsto, sin ninguna modificación. Incluso aquella parte de la doctrina que está de acuerdo, que me considero una de las personas, por ejemplo, que está de acuerdo con esta reforma, en el fondo, y ya les voy a mencionar por qué, en este artículo la mayoría lo ha criticado. ¿Por qué? Porque tergiversa el objeto, que tiene una y otra acción sucesoria, ¿sí? La acción de colación lo que protege es la igualdad de los herederos, y la de reducción la legítima hereditaria, y porque el legitimario afectado queda desprotegido. Justamente lo que critica la doctrina es que con la redacción que había dado el Código del 2015, se había adoptado la postura mayoritaria en doctrina y jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si yo no la considero justamente como acción de reducción, como la acción intrínsecamente tiene ese efecto rey persecutorio, al considerarla solamente una deuda de valor, si el donatario legitimario se insolventa, y bueno, va a dejar de responder, ¿sí? Y como dice también, por ejemplo, el doctor Pérez Lasala, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que o directamente se insolventa y al momento en que tiene que hacer operativa la colación, no lo puede hacer porque al ser una deuda de valor no se le puede cobrar, o la otra alternativa que se le puede decir es, bueno, renuncia a la herencia, porque si renuncias a la herencia, ¿qué pasa? Quedas como un tercero ajeno, entonces eventualmente, si la liberalidad queda dentro de la porción disponible, no pasa nada, y procederá, en su caso, si hubo afectación de la legítima, la reducción. ¿Por qué? Porque al ser tercero ya sería viable la acción de reducción, porque dejaste de ser legitimario al renunciar a la herencia. Entonces, salvo, por ejemplo, el doctor Solari, que considera que está bien esta norma, la mayoría de la doctrina ha criticado fervientemente esta nueva disposición. Entonces, conclusión, y esta conclusión, por lo menos yo fue a la que arribé en su momento cuando comenté sobre el proyecto, es que la reforma resulta incoherente, por cuanto la regla indica que si hay dispensa de colación o mejora, el descendiente o el cónyuge que ha recibido de la donación no está obligado a colacionar. Y si la donación que recibió, pese a la cláusula de mejora, ha excedido la porción disponible más la legítima individual del donatario, sí o sí, por el exceso procede la reducción, que es una de las varias acciones, como vamos a ver, que prevé el Código Civil y Comercial para resguardar la legítima, y no la acción de colación, que tiene otra finalidad y que en el caso justamente no procedería porque se lo había dispensado a ese heredero de la obligación de colacionar. Seguimos entonces con, antes de entrar a analizar los otros artículos, les quiero diversificar cuáles son las acciones de protección de legítima que estableció el Código en el año 2015. Por un lado, la acción de entrega en el 2450, la acción de complemento en el artículo 2451, la acción de reducción de disposiciones testamentarias en el 2452, la acción de reducción de donaciones, y aquí me adhiero al criterio de la doctora Iglesias, que considera que también estableció otra acción, que es la acción rey persecutoria. Hay parte de la doctrina que dice, no, esto no es una acción específica, sino que es el efecto propio de la acción de reducción que persigue la cosa de manos de quien la tenga. Incluso era en el régimen anterior del tercero de buena fe y a título oneroso, porque nunca podía alegar buena fe, y ya vamos a ver por qué se decía que no se podía alegar buena fe. En mi criterio son acciones diferenciables. ¿Qué es la reducción? La reducción es el remedio legal otorgado a los legitimarios frente a disposiciones testamentarias, ya sea institución de herederos de cuota y legados, que mengüen la legítima de los herederos forzosos, o donaciones inoficiosas efectuadas en vida del causante. Tiene por finalidad reconstituir la porción legítima que ha sido conculcada. Primero se van a reducir las disposiciones testamentarias y luego las donaciones. Entonces, otro de los artículos, y esto se los menciono con anterioridad, ¿por qué? Porque el segundo artículo que fue reformado está dentro de los efectos de la acción de reducción, y es el 2457, refiere a los derechos reales constituidos por el donatario. Seguimos ahí con la próxima. Fíjense qué era lo que decía el 2457 en la redacción anterior, la parte que no está en negrita. Decía, la reducción extingue, con relación al legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario por sus sucesores. Lógico, yo percibo
la cosa de manos de quien la tiene, si este había constituido un derecho real, este derecho real cae por ser accesorio. ¿Qué es lo que establece ahora el nuevo artículo en la segunda parte? Sin embargo, dice, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. Les menciono cómo el artículo, cómo era en la redacción de la ley 26.994. Como consecuencia del efecto rey persecutorio de la acción de reducción, quedaban extinguidos con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario y sus sucesores. El legitimario no podía haber disminuido el valor del bien donado en violación de su porción legítima por los derechos reales que pudiera haber constituido el donatario. Así se veía claro el carácter resolutorio de la reducción. Si cae el dominio de titularidad del donatario, con mayor razón deberían hacerlo las restricciones y los gravámenes que el donatario o el subadquirente le hayan impuesto al bien donado porque son accesorios, ¿sí? Ejemplo, hipoteca, servidumbre, usufructo y demás. Los bienes, entonces, en el marco de la ley 26.994, retornaban al legitimario libres de todo gravamen. ¿Qué es lo que establece ahora la norma? Y esto les marco con atención. La primera parte del artículo 2457 contiene la regla y la segunda parte contempla la excepción. Es decir, que los derechos reales, ¿cuándo van a quedar extinguidos? Cuando la constitución o la transmisión haya sido a título gratuito, o cuando la constitución o la transmisión ha sido en favor de un tercero de mala fe. Lo que pasa es que ahora, por eso les pongo acá, cómo calificar la buena o mala fe del tercero, y ahí les menciono todos los artículos, que son todos los que ha salido a decir la doctrina, respecto de qué se debe entender por buena o mala fe, y los vamos a analizar más en profundidad más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante? Y en esto me adhiero a lo que dice las doctoras Medina y Orlandi, que el artículo 2457 debe interpretarse en forma conjunta con la nueva redacción del 2459, última parte, cuando dice que no afecta la buena fe del tercer adquirente el hecho de que conociera la existencia de la donación. Que esto era lo que se decía hasta la actualidad, es decir, el tercero que compra, si hace la averiguación justamente del título y en los antecedentes de ese título hay una donación, que se decía, bueno, nunca puede alegar la buena fe porque sabe que esa donación está sujeta a la condición resolutoria de que no sea inoficiosa. Y esa circunstancia, ¿cuándo se determina? Recién al momento del fallecimiento del donante. Ahora lo vamos a analizar más en profundidad cuando vea todas las posturas doctrinarias respecto de la buena o mala fe que están mencionando la doctrina en la actualidad. Acción rey persecutoria. Fíjense que se le agrega a este artículo la primera parte que dice, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el legitimario, esta acción que va contra el tercer adquirente del bien donado, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, que era lo que decía, cuando fuera la transmisión o constitución en favor de un tercero de buena fe, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima. Importante. La acción de reducción de donaciones se dirige contra el donatario, que puede ser un heredero o un tercero, y tiene efectos rey persecutorios. Y la acción rey persecutoria se dirige contra el tercer adquirente del bien donado. Es decir, si yo tenía que demandar por reducción, ¿qué hacía? Y, por ejemplo, mi hermano que había recibido la liberalidad, se lo había transferido a un tercero, bueno, a mi hermano lo tenía que demandar por reducción, si esa liberalidad había afectado mi legítima, y al tercero conjuntamente por la acción rey persecutoria. La vicisitud, no hay duda, y esto no hay discusión en la doctrina, que afecta a la liberalidad inoficiosa es la resolución, ¿sí? No la nulidad. Y ya vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Nuestra opinión
con relación a esto. Para lograr los fines que explicitaron los legisladores, por un lado, la protección acabada de la circulación de los títulos de bienes registrables y por otro, la concordancia de las normas, no bastaba con el agregado que se incorporó a los artículos 2457 y 2458, sino que además debía contemplarse en el artículo 392, si ustedes recuerdan, es el que replica el 1051 del Código Civil, debía contemplar ¿qué cosa? La vicisitud que afecta a la liberalidad inoficiosa, ¿sí? Porque ese tercer adquirente, yo no puedo asimilar este 392, porque el 392 es una norma de excepción, ¿sí? Entonces, protege ese tercer adquirente ¿cuándo? Cuando el acto antecedente es nulo. Ya vamos a ver ahora qué opina cierto sector de la doctrina respecto de esto. En mi criterio hubiera sido necesario también, esto también lo ha dicho el doctor Pérez Lasala, y él a esto le agrega no solo modificar directamente el 392, agregando la vicisitud propia de la liberalidad inoficiosa, que es la resolución, sino también la revocación, porque puede ser que esa donación sea revocada por ingratitud del donatario. Entonces, vamos a ver cuáles son las posturas que sostiene ahora la doctrina respecto de la buena fe, cómo determino la buena o mala fe del tercero. Hay un sector de la doctrina que dice, bueno, miren, acá el artículo, la última parte del 2359 no se aplica porque establece un supuesto diferente a lo que dice el 2357 y es una cuestión restrictiva, y si bien se han modificado estas normas específicas, la realidad es que la legítima hereditaria no se modificó, ni la imposibilidad que tiene el futuro causante de vulnerar esa legítima por actos realizados en vida o por testamento. Entonces, acá yo la buena fe la tengo que seguir determinando de acuerdo al 2, párrafo tercero, que ¿qué dice? Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial. Y también aplican el artículo 1918. Dice, no puede aplicarse el 2459 porque es una norma de excepción. Entonces, siguen sosteniendo lo mismo que decían antes, es decir, el tercero que adquiere, si al realizar el estudio de título se da cuenta de que los antelados hay una donación, nunca puede alegar una buena fe. ¿Por qué? Porque él sabe que si esa donación, la donación es un título vulnerable, ¿sí? Y si al momento del fallecimiento del donante este tenía legitimarios y afecta a la legítima, sabe que tiene esa condición resolutoria que puede declararse justamente al momento del fallecimiento del donante. Otra postura doctrinaria considera que para calificarla se debe recurrir por analogía al artículo 2315, que el segundo párrafo que establece los efectos de la acción de petición de herencia, dice el tercero, que ignora la existencia de herederos de mejor derecho o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. Esto lo dice la doctora Medina. Lo que pasa es que con buen criterio se le ha criticado a esta postura lo siguiente, que esto de que el tercero conozca, por ejemplo, que la existencia de herederos de mejor derecho o que los derechos estaban judicialmente controvertidos, ¿cuándo puede suceder? Recién cuando falleció el donante, que es cuando el legitimario afectado puede accionar, y no en vida. Y generalmente estas transmisiones por parte del donatario en favor de terceros se producen antes del fallecimiento. Entonces no me resuelve la cuestión en todos los supuestos de cómo determinar la buena fe. Otra postura, que es la de Aspiri, ¿qué considera él? Que para calificarlo se debe recurrir a los artículos 1918 y 1919, y él dice, acá tengo que aplicar el 392, porque si yo soy coherente y aplico el 392 justamente cuando protejo al tercero de buena fe, cuando el acto antecedente es nulo, con mayor razón lo tengo que proteger cuando el acto antecedente no tiene ningún vicio en el inicio, como es la donación inoficiosa. ¿Por qué? Porque que sea inoficiosa yo lo determino recién al momento del fallecimiento, cuando ahí realizo, computo, digamos, la masa para calcular la legítima y me doy cuenta si esa legítima fue o no vulnerada. Y otra postura, fíjense todo lo que ha derivado y todo lo que va a haber que resolver, ya sea legislativamente y hasta tanto esto se adecúe legislativamente a través de la justicia.
Otra postura dice que deben interpretarse conjuntamente los artículos 2457 y 2459, es decir, no va a obstar a la buena fe del tercero el hecho de que conozca la existencia de la donación, y además para mí se deben aplicar los artículos 1918 y 19. El último artículo que se modifica es el de la prescripción adquisitiva. Fíjense que yo en todos los artículos les fui mencionando el nombre, el título, digamos, que lleva cada uno de los artículos. Este artículo 2459, que ya fue muy criticado, y ahora voy a volver a repasar los fundamentos para que nos ubiquemos en tema, porque también se ha salido a decir mucho respecto de esta reforma. Dice la primera parte que se agregó: en cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901. Y el agregado final: no obstará a la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. Me retrotraigo a los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial del año 2015. ¿Qué se decía? Que se limitan los alcances de los efectos repersecutorios de la acción de reducción, admitiéndose que el donatario poseedor oponga la excepción de prescripción adquisitiva. No es que la acción no procede, es una excepción que tiene que plantear, ¿sí? De este modo, ¿qué se intentaba ya con el Código del 2015? Solucionar el grave problema que tienen las donaciones en el tráfico jurídico. Entonces, en mi humilde opinión, la interpretación del nuevo artículo es la siguiente: prescripción liberatoria para interponer ya sea acciones de protección de la legítima o acción de colación, 5 años del nuevo código, contados desde el fallecimiento del causante. Incluso si hay que plantear conjuntamente simulación. Los otros días escuchaba a un escribano, el escribano Orelle, en un curso que realicé justamente de esta ley organizado por la FAM, y decía, bueno, ojo, porque acá podemos plantear, no es que los herederos no tienen ninguna acción en vida, sino que pueden recurrir o a una acción innominada o a una acción preventiva del daño. Perdónenme, pero no comparto en absoluto, y me parece que echa por tierra doctrina y jurisprudencia prácticamente unánime, en el sentido de que yo no puedo trasladar lo que dice el derecho de daños sin más a esta cuestión, porque el heredero en vida yo no tengo derecho, es decir, la persona, mi padre, mi madre, son titulares de los bienes y durante su vida puedan hacer lo que quieran, y yo voy a tener el derecho cuando ellos ya no estén. Recién ahí yo voy a tener la posibilidad de, si realmente se afectó mi derecho, interponer las acciones que corresponden. Otra de las cuestiones, por lo tanto, no tengo daño, porque el derecho a mí, ¿cuándo me nace? Cuando se muere el causante, no antes, no en vida. Y otra de las cuestiones, tampoco es un daño cierto, porque puede ser que al momento que le realizó, por ejemplo, la donación, mi papá, mi hermano, bueno, no tenía otros bienes, y la verdad, la igualdad o la legítima puede estar afectada, pero el patrimonio sigue fluctuando, y a lo mejor al tiempo del fallecimiento del donante, tiene un patrimonio que mi legítima no se vio vulnerada, y no tengo por qué accionar. Entonces, ese criterio, imagínense, con todas las cuestiones que esta ley va a traer en su aplicación, ya decir que puedo plantear una acción preventiva del daño en estas cuestiones, me parece que en absoluto comparto. Y otra de las cosas, entonces, prescripción liberatoria, 5 años desde el fallecimiento, incluso si planteo simulación. Prescripción adquisitiva, dice el 2459. Se opone como defensa. Yo planteo la acción y el que estuvo en posesión del bien por 10 años, ya sea el heredero donatario o el tercero adquirente, o si se suman las posesiones, me puede plantear como defensa, no, aquí no procede la acción, ¿por qué? Porque prescribí adquisitivamente el bien. No comparto, por ejemplo, que no se pueda interponer la acción porque el artículo no fue modificado en su título, habla de prescripción adquisitiva, ¿sí? Entonces, una cosa es la prescripción adquisitiva que se opone como defensa y la otra es la prescripción liberatoria de la acción, que se cuenta 5 años desde el momento del fallecimiento. 10
si era en Vélez, si fallecía antes de agosto del 2015. Y tampoco, como sostiene Aspiri, por ejemplo, que la primera parte cuando dice que en cualquier caso haga que esta defensa la pueda oponer cualquier adquirente, sea título oneroso o gratuito. A ver, no hay duda de que la norma a quien protege es al tercer adquirente de buena fe y a título oneroso, no al que recibió el bien de manos del donatario a título gratuito. ¿Sí? Soluciones alternativas. Recurrir a otra acción de protección de la legítima hereditaria, si se da el supuesto, o recurrir a la acción de fraude. Perdón. Conclusión, entonces. Consideramos que el último apartado, esto ya lo había mencionado yo en el comentario, incorporado al artículo 2459, resulta atinado, ello en virtud de que la buena fe se presume, y no podemos seguir sosteniendo que configura mala fe el hecho de que el tercer adquirente, al realizar el estudio de título, compruebe que los antecedentes del dominio existe una donación, por cuanto dicho conocimiento no hace presumir que el adquirente también sepa que el donante tenía legitimarios al momento de efectuar la donación, ni mucho menos que la referida donación vulneró la legítima de esos eventuales legitimarios, como consecuencia de que esa posible afectación recién se evidencia cuando, al momento del fallecimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión respecto de la reforma? Sin perjuicio de adherir con toda la doctrina que opina que la reforma fue totalmente inconsulta, que, imagínense, en 2 meses, en plena pandemia, al libro prácticamente cerrado, sin debate previo, sin audiencia de ninguna de las partes interesadas, sin perjuicio de que comparto todas estas cuestiones, considero que se encuentra en sintonía con el Código Civil y Comercial que entró en vigencia en el año 2015, el cual evidenció una necesaria flexibilización, si bien no tanto como a lo mejor hubiera querido, en el orden público sucesorio. Y les menciono algunas de las muestras de flexibilización. Disminución de las cuotas de legítima hereditaria, la posibilidad justamente de sanear el título de esa donación con la prescripción adquisitiva, la opción de pagar la afectación de la legítima en dinero, cosa que en Vélez no sucedía, los pactos de familia, ¿sí? Para proteger justamente las empresas de familia y compensar a los legitimarios que no van a formar parte de esa empresa, la mejora en favor del heredero con discapacidad, es decir, que me permite ir no solo con la porción disponible, sino afectar 1/3 de las legítimas para mejorar de manera estricta a un heredero con discapacidad. Entonces, acá les planteo el debate pendiente. La mayoría de la doctrina que ha comentado esto, y no es un debate que hay que darlo, en algún momento se va a tener que dar, porque la realidad demuestra que, como acá les pongo, tenemos realidades de vivir en familia, en las familias, en la actualidad se habla de trayectorias familiares, y en rigor de verdad aquellos que dicen, bueno, la legítima hereditaria consagra la protección integral de la familia conforme lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entendido en sentido amplio. A lo que ya me hace ruido porque digo, a ver, perdonen, pero ¿qué protege la legítima hereditaria? La familia matrimonial, solamente. La familia convivencial, de ninguna forma. Y si ustedes van a la calle y al común de la gente, y no solo a la calle, sino entre sus familias, a consultar en el común de la gente, en personas que sean legos, ¿saben realmente que el día de mañana, por ejemplo, el conviviente no va a tener derechos hereditarios? La mayoría de las veces se desconocen los derechos. Seguimos sosteniendo que nuestro país es un país que no tiene cultura de testar. Y esto lo fundábamos, o se fundaba en su momento, en el régimen de Vélez, porque si yo tenía descendientes solamente podía disponer del 20% de mi herencia. Pero la realidad actual es que ahora tengo un 33% para disponer, y no se han abarrotado los tribunales de sucesiones testamentarias. Entonces no me puedo quedar con ese, ay, no tengo cultura de testar. Bueno, ¿por qué? La gente sabe que puede testar, está bien, el derecho se presume conocido, pero yo sé, por ejemplo, que si tengo descendientes, igualmente tengo una porción de mis bienes con la cual le puedo dejar de más a uno de mis herederos porque se ha comportado de una forma que el otro no se comportó.
¿sí? O sé que le puedo dejar a otra persona o lo puedo instituir como heredera o heredero o legatario a mi conviviente. Y habrá doctrina, y de hecho la hay, que dice, bueno, en realidad en el nuevo código el conviviente puede optar, porque tiene los dos regímenes, la unión convivencial y el matrimonio, entonces si optó por una sabe que no va a heredar. Bueno, lamentablemente, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las personas no conocen los derechos. Yo quisiera saber, por ejemplo, si todos los convivientes saben que los bienes habidos durante, si no hay pacto, los bienes habidos durante la convivencia quedan en el patrimonio como regla del conviviente al cual se incorporaron, ¿sí? Entonces, me parece que estas cuestiones profundas de debatir por qué Vélez en el siglo XIX fijó la legítima hereditaria cuando justamente tenía que proteger a los descendientes, ¿por qué? Porque la expectativa de vida no superaba los 40 años. Hoy la expectativa de vida estamos entre los 80, ¿sí? Y la persona, el descendiente que va a heredar, normalmente a esa edad ya tiene un patrimonio propio consolidado que muchas veces lo logró formar justamente como con la capacitación y la formación que el propio causante le dio en vida, ¿sí? O con la instalación respecto de su consultorio, estudio, lo que fuera, y el que se encuentra más vulnerable a ese tiempo es o el conviviente o el cónyuge supérstite y no el descendiente. Entonces, todas estas realidades que se las escuchaba mencionar en un congreso internacional al doctor, que no me quiero equivocar el nombre, Baquera Loy de España, en el derecho español son perfectamente trasladables al derecho argentino, y con más razón con el nuevo código que el heredero tiene que recibir su legítima. Ahora yo como testador, si me han ofendido, si me han provocado un destrato, ofensa física, psicológica, lo que fuera, no los puedo desheredar, porque hasta me sacaron la desheredación. Y el hecho de la legítima hereditaria, tan tajante, en mi criterio y por casos particulares de la vida, me ha llegado a plantear la siguiente cuestión. A ver, ¿hasta qué punto yo no estoy generando una tranquilidad de decir, total, yo cobro, tengo este seguro que es la legítima, ¿sí? Y no me voy a preocupar porque total ya tengo ese patrimonio asegurado independientemente de cómo me comporte? Y por otro lado, estamos en un código que, volvemos a lo mismo, protege la persona y su autonomía y la capacidad de esa persona. Y por otro lado, lo estoy obligando sí o sí a que a determinados sujetos vinculados a través de la sangre más que nada, les tenga que dejar determinada porción de mis bienes independientemente de cómo se hayan comportado conmigo. Entonces me parece que en el futuro, como ya gran parte de la doctrina lo está considerando en nuestro país también, el futuro va a ser encontrar un equilibrio, es decir, receptar el principio de libertad y autonomía, pero consagrando la responsabilidad que supone formar una familia y la solidaridad que debe existir entre sus miembros, especialmente frente a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Como dice un proverbio chino, cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros molinos. Me quedo con el segundo supuesto. Me parece que estamos en un tiempo, y esta reforma da cuenta de ello, de que hay que proteger el tráfico. Imagínense, y les pongo otro ejemplo, de una persona, consumidor inmobiliario, que adquiere un bien en un fideicomiso y resulta que del otro lado el que había aportado el bien al fideicomiso era un donatario, ¿sí? El juez, cuando tenga que ponderar a quién va a proteger, al legitimario afectado en la legítima o a este consumidor inmobiliario vulnerado en su derecho de propiedad, en su derecho constitucional a la vivienda, en su derecho constitucional como consumidor y demás. Me parece que son tiempos en los que hay que generar estos debates y bueno, y también coincido, y ahora voy a abrir a las preguntas que quieran, en que se dejó y se sigue sosteniendo la legítima hereditaria, pero al debilitar tanto las acciones de protección, como lo ha hecho esta norma, con la finalidad obviamente de proteger, de dar seguridad a los terceros que contratan de buena fe, que no, de ninguna forma pueden conocer al tiempo de realizar esa contratación que vaya a afectar o no la legítima del legitimario. Me parece que
debilitarla tanto en este sentido, sin efectivamente ponernos a discutir el tema de fondo, bueno, va a generar que muchas de estas cuestiones se tengan que discutir en los tribunales hasta tanto estas normas se adecúen a nivel legislativo, porque entiendo que va a generar muchos conflictos esta nueva ley. Gracias. Muy bien, vamos a dejar de compartir acá. Bueno, están todos pidiendo el PowerPoint, porque claramente, imagínate que yo les dije, vieron que había que tener claro el audio, porque una vez que arranca no para. Ya la conozco, pero les vamos a poder mandar el PowerPoint que los va a ayudar a recordar, por supuesto, todo lo que... A ver, para tranquilidad, todo lo que mencioné son prácticamente todos los artículos que he podido leer de doctrina que han salido desde la reforma hasta la actualidad. O sea que no es nada, lo único que hice es sistematizarlo para que tuvieran todas las opiniones, porque acá, por ejemplo, desde el ámbito notarial, están todos tranquilos que dicen, bueno, esto ya está, el tercero de buena fe, bueno, no es tan así. Entonces, me pareció bueno poder recopilar en un solo lugar todas las opiniones y ver cómo se va a resolver en la práctica. Buenísimo. Bueno, abrimos las preguntas que con todo gusto Florencia va a responder. Aquí hay una que, espera que me parece que había otra anterior. Sí. ¿Qué acción tiene el hijo que realiza una acción de filiación extramatrimonial y se encuentra que el padre en vida había donado todos sus bienes a la única hija fruto de su matrimonio? Ambos padres donan en vida a la única hija y luego le aparece al padre un hijo de una relación extramatrimonial. Bueno, ese ejemplo no lo puse cuando yo mencionaba al principio los casos de que yo tuviera 3 hijos, y de acuerdo a lo que dice la nueva norma, bueno, justamente si ese hijo extramatrimonial no tuvo el emplazamiento filial en vida, ¿sí? ¿Qué va a tener que iniciar al momento del fallecimiento? Una filiación post-mortem, ¿sí? Y no hay duda de que no tenía, de acuerdo a lo que dice la norma, que me reconoce legitimación para demandar colación cuando yo soy heredero presuntivo, no la tengo. Hasta que no tengo la sentencia que me emplaza en el estado de hijo del causante, no tengo justamente el carácter de hijo. Bueno, yo no tengo dudas de que en ese caso habría que plantear, siempre y cuando esté dentro del plazo de correspondiente dentro del fallecimiento de la muerte del causante, la acción de filiación post-mortem junto con la petición de herencia y la acción específica que corresponda de reducción. En realidad, si fue un descendiente, solamente vuelvo, y acá algo no dije, en este caso sería solamente de colación, de acuerdo al nuevo artículo 2386. Otra de las cosas que no dije, que ya también hay opinión respecto de la doctrina, la aplicación de esta ley en el tiempo. Porque, ¿qué pasa? Es fácil determinar la ley en el derecho sucesorio, más que nada la de fondo, porque me la determina la fecha del fallecimiento del causante. Bueno, como esta es una ley muy restrictiva respecto de las acciones de protección, no tengo duda de que se va a aplicar para aquellos causantes que hayan fallecido con posterioridad al 11 de noviembre, si se aprobó en esa fecha del año pasado, y no antes. Ok. Una reducción de donación hacia tercero con el viejo código, siendo el único inmueble, mi pregunta es, ¿se inicia demanda de reducción o hay que abrir la sucesión y ahí plantear la reducción? Analía pregunta. A ver, yo para plantear estas acciones no es que necesito la sentencia de la acción de reducción que protege la legítima, no necesito la declaratoria. Hay autores que consideran que sí, que necesito la sentencia de declaratoria de herederos. Yo no comparto, ¿por qué? Porque el mismo hecho, obviamente que cuando esto se resuelva voy a tener que tramitar el proceso, pero no sí o sí antes, porque obviamente es una acción que va por fuero de atracción al juez del último domicilio del causante, pero ya el hecho de interponer esa acción, ¿qué me está configurando? Un acto de aceptación de la herencia, como veíamos en las charlas del año pasado. Entonces yo no necesito más que el legitimario ser heredero forzoso, y tanto en Vélez como en el Código actual tiene la investidura de pleno derecho, es decir, el reconocimiento de su calidad de tal desde el momento del fallecimiento del causante, ¿sí? Sin duda que después voy a tener que iniciarla, pero no es requisito previo.
Muy bien, bueno, te están felicitando por la exposición. También en Facebook, que saliste por Facebook Live y se fueron sumando, impresionante cómo se iban sumando. Bueno, Te gracias. felicitan, dicen que son temas de suma importancia. Acá también te dicen que fuiste muy clara, útil, gracias. Piden las filminas, obviamente que a todos se los vamos a hacer llegar. Sí, cualquier cosa, yo tengo una última que está en mi correo electrónico, aquellos que estén por las redes y que no puedan acceder al material, me lo piden por correo, yo no tengo inconveniente de facilitarlo. Perfecto. Sí, creo que aparecía en la última filmina, pero si no lo podemos poner ahora acá en el chat para que les quede, si querés. Yo ahora no la tengo, a ver Sí, si sí. no sé si la tengo a mano, pero Es mfgrifa@gmail.com, grifa con mira, doble F. mfgrifa, arroba, fgrifa@gmail.com. muy bien, mail de la profe puse. Bien. Siguen las preguntas. A ver, el causante, Priscila. El causante adquirió el inmueble por un simple boleto de compraventa, por ende no hay escritura. Esto hace más de 50 años. Se abrió la sucesión y hay declaratoria de herederos, pero de los 10 herederos, solo uno ocupa el inmueble hace 15 años. En ese caso, ¿puede adquirirlo por prescripción? El causante había adquirido. El causante adquirió el inmueble por un simple boleto, sí. No hay escritura, y esto hace más de 50 años. Claro, Es un bueno, caso muy puntual, ¿no? es muy Muy puntual, puntual. pero bueno, se los voy a responder de manera genérica, porque es un caso que se plantea mucho después en la jurisprudencia, y el tema es el siguiente. Ustedes tienen que tener en cuenta que yo cuando entro a poseer un bien como heredero, mi posesión favorece a todos, ¿sí? Tanto en el condominio como en la comunidad hereditaria, yo la posesión que hago la hago como heredero. Y por más que yo esté hace tantos años, lo hago a título de heredero. La forma que tiene el resto de evitar, digamos, para poder prescribir adquisitivamente, no basta como si yo me pongo en el inmueble de un tercero si no tengo título los 20 años de posesión pública y pacífica y los actos posesorios, sino que tengo dos requisitos. No solo la posesión pública y pacífica por el plazo de ley, sino la interversión del título. Es decir, por actos externos, no puedo yo, hoy me levanto, un día estoy poseyendo como heredera, mañana me levanto y digo, ya soy propietaria exclusiva. No, tienen que ser actos externos, de acuerdo a lo que dice el código, que den a entender al resto de que estoy poseyendo desde determinado momento a título exclusivo. ¿Para qué? Para que el resto venga y me pueda justamente alegar su defensa, de decir, no, vos estás poseyendo como heredero. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso porque muchas veces hay muchos casos en la jurisprudencia de prescripciones en comunidades hereditarias y justamente qué es lo que no logran acreditar, la interversión del título, porque es casi imposible. Bien, acá están agradeciendo por tus conceptos esclarecedores, dice José Luis Bueno, Swidinsky. Priscila, a ver, Priscila dice, caso hipotético, el causante tiene 5 hijos, de la cual él mismo decide vender un inmueble a 2 de sus hijos. En ese caso, ¿se puede pedir la colación? Vender, claro, esto lo vi, si yo no me equivoco, el tema es el siguiente, el 2461 me parece que está planteando. Primero, hay que ver si realmente hubo venta o no. Y hay que ver que no me entre dentro del 2461, que es el pacto, la mejora tácita, espérenme que lo busco. Transmisión de bienes a legitimarios. Dice, si por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso, habitación o con la contraprestación de una renta vitalicia, sí o sí tiene que ser bajo esas modalidades, se presume sin admitir, o sea, el acto tiene apariencia de oneroso, pero ¿qué hace la ley? Se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto, ¿sí? Y la intención de mejorarlo. Ahí la ley me está presumiendo, es un pacto excepcionalmente permitido, porque bajo esas condiciones la ley, en lugar de presumirlo oneroso, como tiene esa apariencia de onerosidad, lo presume gratuito porque lo imputa la porción disponible. Y si excede la porción disponible, el excedente es colacionable. Era lo que tanta discusión trajo el 3604 de Vélez, es el 2461 de la actualidad.
En Facebook está, lo que pasa es que es una pregunta que por ahí estaba como colgada de algún comentario anterior. Dice, ¿qué pasaría para el caso del hijo que reclama el plazo de 10 años si eso habría expirado? No sé si te está refiriendo a la prescripción. Bueno, quizás podría formar la pregunta. No sé si vos la ¿Será con, entendiste, yo no la entendí. ¿será con relación al derecho de opción Eh, por el plazo de 10 años para aceptar o renunciar la herencia? No sé si será con relación a eso. bueno, nos está escuchando. Si llega a poder completar un poquito la pregunta. Claro, cuando queda la pregunta colgada en un comentario es muy difícil Claro, después volver. Claro, sí, sí. A ver, ¿cómo se llama? Sí, igual esto puede llevar, o sea, a tantas cuestiones. Hay muchos, por ejemplo, que con estas, obviamente que yo acá traje el panorama general y mi interpretación tratando de ser lo más coherente posible con esta reforma que realmente modificó un montón de cuestiones en materia sucesoria, pero que tienen impacto en materia contractual, de derechos reales, de obligaciones, de todo el derecho civil. Y bueno, va a haber que, llegado el caso particular, qué biblioteca agarro, digamos, para defender al Claro, cliente que me toque, ¿sí? sí. Eh, pero bueno, son cuestiones tan complejas y en el fondo es como que trataron de limpiar de un plumazo la legítima hereditaria, pero bueno, les quedó un poco desprolijo porque siguen vigentes las normas de orden público. Ujú. Y el debate es mucho más amplio para llegar a ese fin. Imagínense que estábamos en una legítima, la más amplia del derecho comparado, antes del 2015. Entiendo que de ahí a pasar a una libertad absoluta de testar, y bueno, vamos a tener que recorrer un camino. Pero de acuerdo a cómo vamos, entiendo que es el fin o el norte a seguir. Bueno, acá aclaró Gladys, que era la que estaba haciendo la consulta de los 10 años, se refiere al caso del hijo sin filiación al tiempo del fallecimiento. Bueno, hay un fallo que yo no me acuerdo, si quiere después que me escriba por mail y yo se lo paso. Hay un caso excepcional, porque la regla es que, ¿cuál es? Espérenme que vuelvo al código. En cuanto al derecho de opción, Te hacen estudiar, ¿viste? Con las preguntas. Te hacen volver ah, al código. pero a mí me encanta. ¿Viste? Es como que me traen a lo Tipo que me gusta. laboratorio, esto está buenísimo. Claro, sí. Espérenme, que ya se los digo. Eh, Parte no, caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia del 2288 caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. El heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante, ¿sí? Y el plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la herencia y luego es excluido, corre a partir de la exclusión. En ese caso que planteó la jurisprudencia, no me acuerdo si era la Suprema Corte de Buenos Aires, me parece que fue allí fallado. ¿Qué pasaba? Era una hija extramatrimonial que no sabía, ¿sí?, que era hija de determinada persona, se entera mucho tiempo después. ¿Y qué pasaba? Al caso se le aplicaba a Vélez, que eran 20 años, el derecho de opción, y planteó la filiación post-mortem, y bueno, la defensa que decía no, porque habían prescripto adquisitivamente los bienes, cosa de que, por los fundamentos que les dije anteriormente, no procedía, y que había caducado el derecho a opción, cosa de que tampoco se le aplicó al caso. ¿Por qué? Porque ella no era heredera. El derecho de opción, ¿sí?, ella recién el carácter de heredera cuando lo adquiere, cuando tiene la sentencia de filiación que la emplaza en tal carácter. Entonces, a partir de allí, ella puede, antes de obtener esa sentencia, ¿qué pasaba? Era una extraña la sucesión, por lo tanto ese derecho a opción para ella no le corría, ¿sí? Es un caso muy excepcional que se planteó, pero salvo esos supuestos excepcionales, la regla es que el derecho para aceptar o repudiar, ya sean 20 años en Vélez o 10 en el nuevo código, es desde el momento del fallecimiento del causante o del que me precede a mí en la vocación y me habilita, por ejemplo, porque renunció a la herencia, y a partir de ahí quedo yo habilitado a aceptar o repudiarlo. Efectivamente, por ahí iba la consulta, dice Gladys, y agradece. Perfecto, sí, que si quiere que me mande un correo, yo le mando ese fallo. Le hacemos llegar el fallo, Gladys, sí, no hay problema. Bueno, me parece que no hay más preguntas por ahora. A ver, Viviana, ¿qué dice? En ese caso, ¿qué sería el heredero condicional? También hay que ver qué dicen los códigos procesales. No.
Heredero condicional, no. Eso sí ténganlo muy en cuenta. Heredero condicional solamente puede haber por testamento. ¿Sí? Ahí yo, si no tengo el emplazamiento, soy un extraño ajeno total a la herencia. Tengo que ir filiación en vida o filiación post-mortem y luego las acciones propias, ir por petición de herencia y demás, que hay toda una cuestión respecto de, bueno, juez competente. De acuerdo a lo que consideramos nosotros, no tenemos duda que por fuero de atracción debe ir al juzgado de familia. Acá en Rosario hemos planteado en su momento, y bueno, en un juzgado nos rechazaron, nos hicieron ir al fuero de familia, después se dieron cuenta de que estaba mal. Pero, a ver, es lo lógico, porque a mí ¿de qué me sirve? Generalmente, ¿qué pasa? Yo no quiero tener el apellido porque me encanta el apellido, sino porque quiero recibir los bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite a mí iniciar la filiación post-mortem junto con la petición de herencia? Es controlar qué pasa en la sucesión y que ese mismo juez pueda eventualmente obtener yo medidas cautelares para que no me dispongan de los bienes sin mi anuencia, ¿sí? Porque todavía no tuve el emplazamiento filial, cosa que no se puede hacer si tramitan con juzgados con competencia diversa. Muy bien. Vamos con la última. A ver, Vamos. Miguel Carrizo, también, un caso muy puntual. Un inmueble, un causante, me encanta, parece una película. Un inmueble, un causante, 7 hijos. En el único inmueble, uno de los hijos construye un edificio sin consultar a los demás. Aclaro que la sucesión no está abierta. ¿Qué acción inician los restantes hijos? ¿Cómo? ¿En uno? Sí. En el único inmueble, uno de los hijos construye un edificio sin consultar a los demás. Aclaro que la sucesión no está abierta. ¿Qué acción pueden iniciar los otros 6? ¿Y no aceptaron la herencia? ¿No hicieron ningún acto de aceptación, ni siquiera tácita, el resto de la herencia? No se sabe. No. Entonces, Miguel, si quiere aclarar un poquito. Claro, no, a ver, no sé cuándo falleció el causante y demás, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Si el inmueble era del causante, tengan en cuenta esto. Porque depende qué ley se aplica, por ejemplo, ¿no? Si yo en Vélez dejaba transcurrir ese plazo de 20 años sin aceptar o renunciar a la herencia, si había otro heredero que había aceptado, a este que no se había manifestado, no se resolvía la cuestión. Entonces, la doctrina se resolvía de acuerdo a una nota y decía, bueno, si hubo otro heredero que fue aceptante de la herencia, el resto quedó como renunciante. Entonces habría que ver, para el caso que él plantea, si pasaron los 20 años desde la muerte del causante, él entró en la posesión del bien y el resto no hizo ningún acto ni siquiera de aceptación tácita de la herencia, quedaron, y hubo otro que aceptó efectivamente porque entró en la posesión del bien, hizo actos posesorios y demás, queda este como aceptante de la herencia. En el nuevo código, ¿qué pasa? Que prevé justamente la sanción. Si yo no hago uso del derecho de opción, en ese plazo de 10 años, quedo como renunciante. ¿Sí? No hay duda de que el inicio del expediente sucesorio es acto de aceptación de la herencia, ¿no? Pero bueno, en este caso él planteaba que no. Que no estaba abierta, sí. Ahora bueno, es raro cómo obtuvo habilitaciones, digamos, no sé, a lo mejor será un pueblo, para construir y demás sobre el inmueble de propiedad del causante sin ni siquiera. Sí, pero raro. Bueno, muchas veces la realidad supera lo sí, claro, tal cual. Bueno, cerramos las preguntas. Te agradezco muchísimo, Florencia, como siempre, tu disponibilidad para contestar las consultas, tu generosidad en el tiempo y todo. Repito la charla que vamos a tener el 1 de julio, que falta poquito, esta charla fue se motiva por consultas de nuestros propios suscriptores que querían, que no estaba claro, ¿no?, el tema. Entonces generamos esta charla que es responsabilidad de herederos y legatarios por deudas y cargas de la sucesión, liquidación del pasivo, ¿no? Para que, bueno, quede claro quién tiene que pagar qué cosa. Claro, tal cual. Bueno, perfecto. El 1 de julio, entonces, seguramente van a estar recibiendo por la misma vía que recibieron esta charla el flyer para que se puedan anotar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por quedarse hasta el final. Gracias, Florencia, como siempre. Gracias a los que estuvieron en Facebook Live siguiéndonos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo encuentro. Chao, chao. Hasta luego. Les mando el PowerPoint, se los mando. Chao, chao. Sí, si no me lo piden a mí, no hay problema. Sí, hasta luego.